Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo de un coro compuesto por jóvenes adultos solteros que residen en el condado de Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la más cálida bienvenida a la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien está viendo esta sesión en casa, me ha pedido que dirija esta sesión. Les damos la bienvenida a todos los que participan de estas reuniones por medio de radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro compuesto de jóvenes adultos solteros del condado de Utah, bajo la dirección de Aaron Bailey con Joseph Peoples al órgano. El coro dará inicio a esta reunión entonando «Mirad a Sión hermosa». La primera oración la ofrecerá el elder Clark G. Gilbert de los 70, después de la cual el coro cantará «Divina Luz». Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por el poder y la dirección y claridad con que se nos ha enseñado en esta conferencia general. Reconocemos la necesidad del presidente Nelson
y pedimos tu bendición sobre él y sentimos su fortaleza y guía aún en su ausencia. También rogamos por el elder Jeffrey R. Holland, fortalécelo, y si hay alguien esta noche que ha venido buscando dirección y luz y verdad en su vida, o aquellos que están pasando por desafíos y buscando consuelo, que encuentren en los mensajes y a través del Espíritu respuestas esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora escucharemos de parte de el elder Gary Saban y Johnny L. Cook de los 70. Después de eso, el coro entonará Yo creo en Cristo. Luego escucharemos a la hermana Tamara W. Runia, que sirve como primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Hace varios años, en un viaje de negocios, me senté junto a un hombre de los Países Bajos. Ansiaba conversar con él, ya que como misionero había servido en Bélgica y los Países Bajos. Al conocernos, me dio su tarjeta de presentación con el título singular de Profesor de Felicidad. Le hice comentarios sobre su asombrosa profesión y pregunté qué hacía un profesor de felicidad. Me dijo que enseñaba a llevar una vida feliz estableciendo relaciones y metas significativas. Le respondí, maravilloso, pero ¿y si también pudiera enseñar cómo esas relaciones pueden continuar más allá de la tumba y responder otras preguntas del alma como cuál es el propósito de la vida, cómo podemos superar nuestras debilidades y dónde iremos después de morir? Admitió que sería increíble si tuviéramos las respuestas, y tuve el placer de decirle que sí las tenemos. Hoy repaso varios principios esenciales de la felicidad verdadera que parecen eludir a tantas personas en este mundo donde muchas cosas son interesantes pero pocas son importantes en verdad. Alma enseñó a las personas de su época, pues he aquí os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. Esta declaración tiene la misma importancia para nosotros hoy conforme anticipamos la segunda venida de Cristo. Por tanto, mi primera observación es que edificar sobre el fundamento de Jesucristo es esencial para nuestra felicidad. Es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres edifican no caerán. Hacer esto nos prepara para los desafíos de la vida. Hace muchos años fui a un campamento de Scout con nuestro hijo Justin. Al comenzar las actividades, Justin anunció entusiasmado que él y sus amigos querían ganar la insignia de tiro con arco, donde los niños deben superar una breve prueba escrita y tirar al blanco con sus flechas. Casi me desvanezco. En ese tiempo, Justin estaba muy débil debido a su fibrosis quística, una enfermedad desde su nacimiento. Y yo me preguntaba si podría tensar el arco lo suficiente para lanzar la flecha. Cuando él y sus amigos fueron a la clase de tiro con arco, oré para que no fuera humillado por la experiencia. Un par de horas de ansiedad después, lo vi llegar con una gran sonrisa. «¡Papá!», exclamó. «Conseguí la insignia de mérito. Di en el centro del blanco. Fue en el blanco de al lado, pero le di en el centro». Justin había tensado el arco con toda su fuerza y había soltado la flecha, incapaz de controlar su trayectoria. Cuán agradecido estoy por aquel comprensivo instructor que nunca dijo, «Lo siento, es el blanco equivocado». En cambio, al ver las limitaciones de Justin y su gran esfuerzo, bondadosamente respondió, «Bien hecho». Lo mismo sucederá con nosotros si hacemos todo lo posible por seguir a Cristo y a sus profetas a pesar de nuestras limitaciones. Si nos volvemos a Él al guardar nuestros convenios y arrepentirnos, con gozo escucharemos el elogio de nuestro Salvador, «Bien, buen siervo y fiel». Doy mi testimonio de la divinidad del Salvador y de su amor y su poder redentor para sanarnos, fortalecernos y elevarnos cuando nos esforzamos por venir a Él. Por el contrario, no es posible caminar con la multitud y también hacia Jesús. El Salvador venció la muerte, la enfermedad y el pecado y ha proveído un camino para nuestra perfección final si lo seguimos a Él con todo el corazón. Mi segunda observación es que para nuestra felicidad es crucial que recordemos que somos hijos de un amoroso Padre Celestial. Conocer esta realidad y confiar en ella lo cambia todo. Hace algunos años, en un vuelo de regreso a casa después de una asignación de la iglesia, la hermana Sabin y yo nos sentamos justo detrás de un hombre muy robusto que en la parte de atrás de su cabeza calva tenía un tatuaje de una cara enojada y el número. Cuando aterrizamos, le dije, «Disculpe, señor, ¿le molestaría que le pregunte el significado del número que tiene tatuado en la parte de atrás de la cabeza?» No me atreví a preguntarle sobre la cara enojada. Respondió, «Soy yo. Eso es lo que soy. Soy el dueño de este territorio, el 219».
En realidad, el número en su cabeza era el 439, así que me sorprendió que el tatuaje fuera incorrecto siendo tan importante para él. Pensé en lo triste que era que la identidad y autoestima de este hombre se basaran en un número asociado al territorio de una pandilla. Pensé que aquel hombre de apariencia ruda fue alguna vez el hijito de alguien y que aún necesitaba sentirse valorado y un sentido de pertenencia. Ojalá hubiera sabido él quién era y a quién pertenecía realmente, pues todos hemos sido comprados por un precio. Unos versos sabios en una canción de la película El Príncipe de Egipto dicen: «Tu vida debes mirar con la mirada celestial». Cuando el conocimiento de nuestro linaje divino y nuestro potencial eterno se arraigue profundamente a nuestra alma, veremos la vida como una aventura con sentido y en curso, para aprender y crecer, aun si vemos por espejo oscuramente por un corto periodo. El tercer distintivo de la felicidad es recordar siempre el valor de un alma. La mejor manera es seguir esta admonición del Salvador: que os améis unos a otros como yo os he amado. También enseñó: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El libro de Proverbios nos aconseja: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando esté en tu mano el hacerlo. Nunca lamentaremos ser demasiado bondadosos. A los ojos de Dios, la bondad es sinónimo de grandeza, y ser bondadosos consiste en perdonar y no juzgar. Hace muchos años éramos una joven familia e íbamos a ver una película por la noche de hogar. Estábamos todos en el auto excepto uno de nuestros hijos y mi esposa Valerie. Ya había oscurecido y cuando nuestro hijo abrió la puerta y corrió hacia el auto, accidentalmente pateó algo que creyó que era nuestro gato. Desgraciadamente para nuestro hijo y mi esposa, que estaba justo detrás de él, no era nuestro gato, sino un zorrillo bastante enojado. Todos regresamos a la casa donde los dos se ducharon y se lavaron el cabello con jugo de tomate, el supuesto remedio para eliminar el olor a zorrillo. Cuando terminaron de lavarse y cambiarse de ropa, todos nos habíamos vuelto insensibles a cualquier olor y decidimos que después de todo iríamos a ver la película. Cuando nos sentamos al fondo de la sala de cine, una por una las personas a nuestro alrededor decidieron de repente salir a comprar palomitas de maíz. No obstante, cuando volvieron, ninguna regresó a su asiento original. Nos reímos cuando recordamos esa experiencia, pero ¿qué pasaría si todos nuestros pecados tuvieran olor? ¿Qué pasaría si pudiéramos oler la deshonestidad, la lujuria, la envidia o el orgullo? Con nuestras debilidades al descubierto, sería de esperar que fuéramos un poco más considerados y cuidadosos con los demás, igualmente ellos con nosotros, conforme hacemos los cambios necesarios. Me encanta el olor a tabaco en la capilla, pues indica que alguien está tratando de cambiar y necesita que lo acojamos con brazos abiertos. El presidente Russell M. Nelson ha dicho: una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Jesucristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión. Pablo escribió: más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como discípulos de Cristo se nos pide que confiemos en nuestro Padre Celestial y en nuestro Salvador y que no intentemos reemplazarlos. Jesucristo conoce perfectamente las imperfecciones de todos y las juzgará perfectamente. Mi cuarto distintivo de la felicidad es mantener una perspectiva eterna. El plan de nuestro Padre alcanza las eternidades. Es fácil enfocarse en el aquí y ahora y olvidarse de lo que vendrá. Hace unos años, nuestra hija Jennifer, que tenía 16 años, me enseñó eso de manera poderosa. Jennifer estaba a punto de someterse a un doble trasplante de pulmón en el que se extirparían los 5 lóbulos enfermos de sus pulmones para reemplazarlos por 2 lóbulos sanos más pequeños, donados por 2 asombrosos amigos semejantes a Cristo. Era un procedimiento de mucho riesgo. Sin embargo, la noche anterior a la operación, aunque Jennifer pesaba solo 41 kilos, me exhortó con gran fe diciendo: «No te preocupes, papá. Mañana me despertaré con pulmones nuevos o me despertaré en un lugar mejor. Cualquiera de las dos cosas será genial».
Eso es fe, eso es perspectiva eterna. Ver la vida desde una perspectiva eterna aporta claridad, consuelo, valentía y esperanza. Tras la cirugía, cuando llegó el día de quitarle el tubo de respiración y apagar el ventilador que le había estado ayudando a respirar, esperamos ansiosamente a ver si sus dos lóbulos más pequeños funcionaban. Cuando respiró por primera vez, de inmediato empezó a llorar y viendo nuestra preocupación exclamó, «Es tan bueno respirar». Desde ese día siempre doy gracias al Padre Celestial de día y de noche por mi capacidad de respirar. Estamos rodeados de innumerables bendiciones que podemos dejar de valorar si no estamos atentos. Por el contrario, cuando no se espera nada y se aprecia todo, la vida se vuelve mágica. El presidente Nelson dijo, «Cada nueva mañana es un regalo de Dios, aunque el aire que respiramos, aún el aire que respiramos es un préstamo que Él nos hace con amor. Él nos preserva de un día a otro y nos sostiene de un momento a otro. Por lo tanto, nuestro primer acto noble de la mañana debería ser una humilde oración de gratitud». Esto me lleva a mi quinta y última observación, que es que su nivel de felicidad nunca será mayor que su nivel de agradecimiento. El Señor declaró, «Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado». Quizá esto se deba a que la gratitud da a luz a muchas otras virtudes. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción si cada mañana nos despertáramos solo con las bendiciones que agradecimos la noche anterior? No valorar nuestras bendiciones puede dar lugar a un sentimiento de insatisfacción, que puede privarnos del gozo y la felicidad que la gratitud genera. Los del edificio grande y espacioso nos persuaden a traspasar lo señalado y no valorar para nada lo que es importante. La felicidad y bendición más importante de la vida terrenal se hallará en quienes hayamos llegado a ser mediante la gracia de Dios al hacer convenios con Él y guardarlos. Nuestro Salvador nos pulirá y refinará mediante los méritos de su sacrificio. Y de quienes lo siguen voluntariamente ha dicho, «Los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas». Les prometo que si edificamos nuestra vida sobre el fundamento de Jesucristo, valoramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, recordamos el valor de un alma, mantenemos una perspectiva eterna y apreciamos con gratitud nuestras muchas bendiciones, en especial la invitación de Cristo a venir a Él, podemos hallar la verdadera felicidad que buscamos. La vida seguirá teniendo desafíos, seremos capaces de afrontar mejor cada uno de ellos con determinación y paz, gracias a las verdades eternas que entendemos y vivimos. Les doy mi testimonio de la realidad de Dios y de su amado Hijo Jesucristo. Testifico de los profetas vivientes y reveladores. Qué bendiciones recibir el consejo de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el quinto capítulo de Alma se plantea una pregunta introspectiva. Si os tocase morir en este momento, ¿podrías decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? Esa pregunta implica que la humildad es un requisito obligatorio para que estemos listos para regresar a la presencia de Dios. A todos nos gusta pensar que somos lo suficientemente humildes, pero algunas experiencias en la vida nos hacen darnos cuenta de que el orgulloso hombre natural a menudo está muy vivo dentro de nosotros. Hace años, cuando nuestras dos hijas aún vivían en casa, decidí mostrarles a ellas y a mi esposa la división de la que era responsable en la empresa para la que trabajaba. Mi verdadero propósito era mostrarles un lugar donde, a diferencia de nuestra casa, todos harían lo que yo les pidiera sin cuestionarme. Al llegar a la entrada principal, que normalmente se abría automáticamente cuando mi auto se acercaba, me sorprendió que esta vez no se abriera. En su lugar, un guardia de seguridad que nunca había visto antes se acercó al auto y me pidió mi identificación de la empresa. Le dije que nunca había necesitado identificación para entrar en la propiedad con mi auto y luego le hice la clásica pregunta jactanciosa. ¿Sabe usted con quién está hablando? A lo que me contestó, bueno, como no tiene su identificación de la empresa, no puedo saber quién es usted. Y mientras yo esté en esta entrada, no se le permitirá entrar sin la debida identificación.
Pensé en mirar por el retrovisor, pero sabía que mis hijas estaban saboreando cada segundo de aquel momento para poder observar la reacción de ellas. Mi esposa a mi lado movía la cabeza en señal de desaprobación por mi comportamiento. Mi último recurso fue pedir disculpas al guardia y decirle que sentía mucho haberle tratado tan mal. «Está usted perdonado», me dijo. «Pero sin identificación de la empresa no va a entrar hoy». Luego conduje muy lentamente de regreso a casa para buscar mi identificación, habiendo aprendido esta valiosa lección, que cuando elegimos no ser humildes, acabamos siendo humillados. En Proverbios leemos: «La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu recibirá honor». Para desarrollar la humildad debemos entender lo que realmente significa en el contexto del Evangelio. Algunas personas confunden ser humilde con otras cosas, como ser pobre, por ejemplo. Pero en realidad hay muchos que son pobres y orgullosos, y también muchos que son ricos y a la vez humildes. Otros que son muy tímidos o tienen baja autoestima pueden tener una apariencia externa de humildad, pero en el fondo están llenos de orgullo. Entonces, ¿qué es la humildad? Según Predicad mi Evangelio, es la disposición a someterse a la voluntad del Señor, es ser enseñable, es un catalizador vital para el crecimiento espiritual. Sin duda, todos tenemos muchas oportunidades de mejorar este atributo cristiano. En primer lugar, me gustaría explorar cuán humildes hemos sido o deberíamos ser en lo que respecta a seguir el consejo de nuestro profeta. Una prueba rápida para nosotros individualmente podría ser: ¿mencionamos el nombre completo de la iglesia en todas nuestras interacciones? El presidente Nelson dijo: «Quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria de Satanás». ¿Estamos dejando que Dios prevalezca en nuestra vida al aceptar la invitación tan específica de nuestro profeta? Hago un llamado a nuestros miembros de todas partes para que pongan el ejemplo de abandonar las actitudes y acciones de prejuicio. ¿Estamos venciendo al mundo, confiando en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres, como enseñó nuestro profeta? Nos hemos convertido en pacificadores y decimos cosas positivas a las personas y sobre ellas. El presidente Nelson nos enseñó en la última conferencia general lo siguiente: si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación o digno de alabanza que podamos decir de otra persona, ya sea directamente o a sus espaldas, esa debe ser nuestra norma de comunicación. Estas son instrucciones sencillas pero poderosas. Recordemos que todo lo que el pueblo de Moisés tenía que hacer para ser sanado era mirar a la serpiente de bronce que había colocado sobre un asta. Pero por causa de la sencillez de la manera, o por ser tan fácil, hubo muchos que perecieron. Durante esta conferencia hemos escuchado y aún escucharemos el consejo infalible de nuestros profetas y apóstoles. Es una ocasión perfecta para desarrollar la humildad y permitir que nuestras opiniones firmes sean absorbidas por una convicción aún más fuerte de que el Señor sí habla a través de sus líderes escogidos. Por encima de todo, al desarrollar la humildad, también debemos comprender y aceptar que no somos capaces de superar nuestros retos, ni de alcanzar todo nuestro potencial únicamente con nuestro esfuerzo. Los oradores motivacionales, escritores, asesores y personas influyentes de todo el mundo, especialmente en las plataformas digitales, dirán que todo depende únicamente de nosotros y de nuestros actos. El mundo cree en el brazo de la carne.
Pero mediante el Evangelio restaurado hemos aprendido que dependemos en gran medida de la benevolencia del Padre Celestial y de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Por eso es tan importante hacer y guardar convenios con Dios, ya que al hacerlo tendremos pleno acceso al poder sanador, habilitador y perfeccionador de Jesucristo a través de su expiación. Asistir a la reunión sacramental semanalmente y adorar en el templo con regularidad, a fin de participar en las ordenanzas y recibir y renovar convenios, es una señal de que reconocemos nuestra dependencia del Padre Celestial y de Jesucristo. Eso invitará su poder a nuestra vida para ayudarnos a superar todos nuestros problemas y, en última instancia, cumplir con la medida de nuestra creación. No hace mucho, el nivel de mi humildad y comprensión de cuánto dependo del Señor se puso a prueba una vez más. Iba en un taxi hacia el aeropuerto para tomar un vuelo corto a un lugar donde había que resolver una situación crítica. El taxista, que no era miembro de la iglesia, me miró por el retrovisor y me dijo: «Veo que hoy no está usted bien». «¿Se nota?», le pregunté. «Claro», dijo. De hecho, dijo algo así. De hecho, lo rodea un aura muy negativo. Le expliqué que tenía que hacer frente a una situación bastante difícil y entonces me preguntó: ¿ha hecho todo lo que estaba en su mano para solucionarlo? Le respondí que había hecho todo lo posible. Entonces me dijo algo que no he olvidado: pues déjelo en manos de Dios y todo saldrá bien. Confieso que estuve tentado a preguntarle: ¿sabe usted con quién está hablando? Pero no lo hice. Lo que hice fue humillarme en oración ante el Señor durante toda aquella hora de vuelo, solicitando ayuda divina. Al salir del avión, me enteré que la difícil situación que había que resolver ya estaba en orden y que mi presencia ya ni siquiera sería necesaria. Hermanos y hermanas, el mandamiento, la invitación y la promesa del Señor son claros y reconfortantes. Sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Ruego que seamos humildes para seguir el consejo de nuestros profetas y aceptar que solo Dios y Jesucristo pueden transformarnos por medio de las ordenanzas y convenios recibidos en su iglesia, en la mejor versión de nosotros mismos en esta vida, y un día perfeccionarnos en Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. All
Cuando nuestra hija Berkeley era pequeña, empecé a usar lentes de lectura, de los que acercan y amplían todo. Un día, mientras leíamos un libro, la miré con amor, pero también con tristeza, porque de repente parecía haber crecido. Pensé, ¿a dónde se ha ido el tiempo? Está tan grande. Al levantar los lentes para sacar una lágrima, me di cuenta, un momento, ella no está más grande, son estos lentes, olvídalo. A veces lo que captamos es la visión de cerca y amplia de nuestros seres queridos. Esta noche los invito a distanciarse y mirar a través de un lente diferente y eterno, que se centra en la perspectiva general, en su historia más amplia. Durante los primeros esfuerzos de la humanidad para ir al espacio, los cohetes sin tripulación no tenían ventanas, pero los astronautas del Apolo 8 con misión a la Luna tenían. Mientras flotaban en el espacio, les impresionó ver la Tierra y tomaron esta imagen espectacular. Ellos experimentaron una sensación tan poderosa que se le ha dado su propio nombre, el efecto perspectiva. Ver desde una perspectiva nueva lo cambia todo. Un astronauta dijo que esa perspectiva reduce las cosas a un tamaño manejable. Podemos hacerlo. Pasa en la Tierra, no hay problema. Da a las personas ese tipo de energía y poder. Como humanos tenemos un punto de vista terrenal, pero Dios ve la perspectiva más amplia. Él ve toda la creación, a nosotros, y está lleno de esperanza. ¿Es posible ver cómo Dios ve aún viviendo en este planeta y tener esa sensación de perspectiva? Mediante el ojo de la fe podemos distanciar la perspectiva y vernos con esperanza y gozo. Las Escrituras lo confirman. Moroni habla de aquellos cuya fe era tan sumamente grande que realmente vieron con el ojo de la fe y se regocijaron. Con un ojo puesto en el Salvador sintieron gozo y conocieron esta verdad. Gracias a Cristo todo sale bien. Todo lo que a ti y a ti y a ti les preocupa va a salir bien. Aquellos que ven con el ojo de la fe pueden sentir que todo va a estar bien ahora. Pasé por un momento difícil en mi último año de escuela y no estaba tomando buenas decisiones. Recuerdo que vi a mamá llorar y me pregunté si la había decepcionado. Me preocupaba que ella sintiera que no había esperanza para mí y de ser así, tal vez no habría un camino de regreso. Pero mi papá podía ver a distancia y adoptar una perspectiva amplia. Había aprendido que la preocupación se parece mucho al amor, pero no es lo mismo. Utilizó el ojo de la fe para ver que todo saldría bien y su visión de esperanza me cambió. Cuando me gradué de la escuela y fui a BYU, mi papá me enviaba cartas en las que me recordaba quién era yo. Él me animaba y en realidad todos necesitan a alguien que no les diga que no están yendo rápido, sino que les recuerde con amor que pueden lograrlo. Mi padre ejemplificó el sueño de Ley. Él sabía que no persigues a tus seres queridos que se sienten perdidos. Te quedas donde estás y los llamas. Vas al árbol, te quedas allí, sigues comiendo el fruto y con una sonrisa continúas llamando a tus seres queridos y muestras con el ejemplo que comer el fruto es algo feliz. Esa imagen me ha ayudado en momentos tristes en los que me encuentro junto al árbol, comiendo del fruto y llorando de preocupación. Y realmente, ¿cómo ayuda eso? Elijamos la esperanza en nuestro Creador y en los demás, lo que favorece nuestra capacidad de ser mejores. Después de que falleciera el elder Neal A. Maxwell, un periodista le preguntó al hijo del apóstol qué era lo que más extrañaría. Él dijo que las cenas en casa de sus padres porque salía de allí sintiendo que su papá creía en él. Por esa época, nuestros hijos adultos venían a casa con sus cónyuges para cenar los domingos. Durante la semana yo hacía listas mentales para recordarles cosas que, como por ejemplo, quizá puedan tratar de ayudar más con los niños en casa o no te olvides de ser buen oyente. Cuando leí el comentario del hermano Maxwell, deseché las listas y silencié la voz crítica. Cuando veía a mis hijos cada semana, me centraba en las cosas positivas que estaban haciendo. Y cuando nuestro hijo mayor Ryan falleció unos años después, recuerdo sentirme agradecida de que nuestro tiempo juntos fue más feliz y positivo. Antes de interactuar con un ser querido, preguntémonos si lo que estamos a punto de hacer o decir es útil o hiriente. Nuestras palabras son uno de nuestros superpoderes y los miembros de la familia son como pizarras humanas que dicen, escriban lo que sienten de mí. Esos mensajes deben ser esperanzadores y alentadores. Nuestra función no es decirle a alguien que es una mala persona o que nos decepciona.
En raras ocasiones nos sentiremos inspirados a corregir, pero la mayoría de las veces debemos expresarle a nuestros seres queridos los mensajes que anhelan escuchar. Nuestra familia se siente completa porque ustedes están en ella. Los amaremos por el resto de su vida, pase lo que pase. A veces necesitamos empatía y no un consejo, que nos escuchen y no un sermón. Alguien que se pregunte, ¿cómo tendría que sentirme para decir lo que acaban de decir? Las familias son un laboratorio dado por Dios en el que estamos aprendiendo cosas nuevas y es posible cometer equivocaciones. ¿No sería interesante que al final de la vida pudiéramos ver que esas relaciones familiares, incluso los momentos difíciles, nos ayudaron a ser más como el Salvador? Cada interacción difícil es una oportunidad para aprender a amar a un nivel más profundo, un nivel semejante al de Dios. Distanciemos la perspectiva para ver las relaciones familiares como el medio para enseñarnos lo que vinimos a aprender aquí al acudir al Salvador. En un mundo caído no hay forma de ser un cónyuge, padre, hijo, mentor o amigo perfecto. Pero hay 1.000.000 de maneras de ser uno bueno. Quedémonos junto al árbol, participemos del amor de Dios y compartámoslo. Al elevar a las personas que nos rodean, ascendemos juntos. Lamentablemente, el recuerdo de comer del fruto no es suficiente. Debemos participar una y otra vez para ajustar nuestro lente y conectarnos con la perspectiva celestial, abriendo las Escrituras que están llenas de luz para ahuyentar las tinieblas y arrodillándonos hasta que nuestra oración trivial se vuelva poderosa. Es entonces cuando el corazón se ablanda y comenzamos a ver como Dios ve. En estos últimos días, quizá la obra más grande que hagamos sea con nuestros seres queridos. Nuestra esperanza cambia la forma en que se ven a sí mismos y quiénes son, y a través de ese lente de amor verán quiénes llegarán a ser. El adversario no desea que regresemos a casa juntos, ya que vivimos en un mundo sujeto al cambio, al tiempo. Él intenta perpetuar una sensación de pánico muy real. Cuando acercamos la perspectiva, resulta difícil ver que la dirección es más importante que la velocidad. Recuerden, si quieren ir rápido, vayan solos. Si quieren llegar lejos, vayan juntos. Afortunadamente, Dios no está sujeto al tiempo. Él ve quiénes somos en realidad, así que tiene paciencia con nosotros y espera que seamos pacientes con los demás. Hay ocasiones en que la tierra, nuestro hogar temporal, parece una isla de pesar. Momentos en los que tengo un ojo de fe y el otro ojo está llorando. ¿Se han sentido así? A mí me pasó el martes. ¿Podemos, en cambio, adoptar la postura de nuestro profeta cuando promete milagros en nuestra familia? Si lo hacemos, nuestro gozo aumentará, aunque aumente la turbulencia. Él promete que se puede experimentar un efecto perspectiva ahora, a pesar de nuestras circunstancias. Tener el ojo de la fe ahora es la recuperación de la fe que teníamos antes de venir a este planeta. Ve más allá de la incertidumbre, permitiéndonos hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance y entonces permanecer tranquilos. ¿Hay algo difícil en su vida que les preocupe que no se pueda resolver? Sin el ojo de la fe podría parecernos que Dios ha perdido el control de las cosas. ¿Y es así? Puede que su mayor temor es que tengan que pasar por esta época difícil solos, pero eso significaría que Dios los ha abandonado. ¿Y es así? Testifico que el Salvador, gracias a su expiación, puede convertir una bendición en cualquier pesadilla en la que estén pasando. Él nos ha prometido, con un convenio inmutable, de que al esforzarnos por amarlo y seguirlo, todas las cosas que nos han afligido obrarán juntamente para nuestro bien. Todas las cosas. Gracias a que somos hijos del convenio, podemos pedir ese sentimiento de esperanza ahora. Aunque nuestras familias no sean perfectas, podemos perfeccionar nuestro amor por los demás hasta convertirse en un amor constante e inmutable, el tipo de amor que favorece el cambio y permite el crecimiento y el regreso. Es la obra del Salvador traer a nuestros seres queridos de regreso en su tiempo. Nuestra obra es brindar la esperanza y el corazón donde puedan regresar. No tenemos la autoridad ni el poder de Dios para condenar ni redimir, pero se nos ha autorizado a ejercer su amor. El presidente Nelson ha enseñado que los demás necesitan nuestro amor más que nuestro juicio.
necesitan experimentar el amor puro de Cristo reflejado en palabras y acciones. El amor es lo que cambia el corazón, es el motivo más puro de todos, y los demás pueden sentirlo. Aferrémonos a estas palabras proféticas dichas hace años. Ningún hogar será un fracaso a menos que dejen de esforzarse. Aquellos que más aman y por más tiempo son los que ganan. En las familias terrenales hacemos lo que Dios nos ha pedido, señalar el camino y esperar que nuestros seres queridos vayan en esa dirección, sabiendo que ellos escogen la senda que recorren. Cuando pasen al otro lado del velo y sean atraídos por su amoroso hogar celestial, les resultará familiar gracias a la forma en que se los amó aquí. Utilicemos ese lente para ajustar la perspectiva y veamos a las personas que amamos como compañeros con los que compartimos este planeta. Ustedes y yo podemos hacerlo. Podemos perseverar y tener esperanza. Quedémonos junto al árbol y participemos del fruto con una sonrisa para que la luz de Cristo se convierta en algo que los demás pueden contar en los momentos más sombríos. Y al ver esa luz en nuestro semblante, serán atraídos hacia ella. Entonces ayudaremos a centrar su atención a la fuente de amor y luz, la estrella resplandeciente de la mañana, Jesucristo. Doy testimonio que todo va a resultar mucho mejor de lo que podemos imaginar. Con el ojo de la fe puesto en Cristo, ruego que veamos que todo estará bien al final y que sintamos que estará bien ahora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los circunstantes que nos han hablado esta noche y nos han enseñado de manera positiva, y al coro de jóvenes adultos solteros por la hermosa música que nos han brindado. El último discursante de esta sesión será el elder Ulises Soares del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión entonando «Levántate, oh Dios, y brilla». La última oración la ofrecerá el elder Juan Pablo Villar, de los 70. Mis queridos amigos, hoy hemos tenido sesiones de conferencia magníficas. Todos hemos sentido el Espíritu del Señor y su amor mediante los maravillosos mensajes que han dado nuestros líderes. Me siento privilegiado de dirigirme a ustedes esta noche como el último discursante de esta sesión. Ruego que el Espíritu del Señor siga con nosotros al regocijarnos juntos como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Nuestro querido profeta Russell M. Nelson declaró: «Hago un llamado a nuestros miembros de todas partes para que pongan el ejemplo de abandonar las actitudes y acciones de prejuicio. Les ruego que promuevan el respeto hacia todos los hijos de Dios. Como Iglesia Mundial y en constante crecimiento, el seguir esta invitación de nuestro profeta es un requisito vital para edificar el reino del Salvador en toda nación del mundo. El Evangelio de Jesucristo enseña que todos somos hijos e hijas espirituales engendrados por padres celestiales que de verdad nos aman y que vivimos como familia en la presencia de Dios antes de nacer en esta tierra. El Evangelio también enseña que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos iguales ante Él, porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y las mujeres. Por lo tanto, todos tenemos una naturaleza, un legado y un potencial divinos, porque hay un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos nosotros. Como discípulos de Cristo, se nos invita a aumentar la fe y el amor en nuestra hermandad espiritual, entrelazando sinceramente nuestros corazones con unidad y amor, sin importar nuestras diferencias, y así aumentar nuestra capacidad de fomentar el respeto por la dignidad de todos los hijos e hijas de Dios. ¿No fue esa exactamente la condición en la que el pueblo de Nefi vivió por casi 2 siglos después de que Cristo lo ministrara? Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios.
No había lamanitas ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos e hijas de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueran. El presidente Nelson recalcó la importancia de difundir la dignidad y el respeto por nuestros semejantes cuando declaró: el Creador de todos nosotros hace un llamado a cada uno de nosotros a abandonar las actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de los hijos de Dios. Cualquiera de nosotros que tenga prejuicios hacia otra raza debe arrepentirse. Corresponde a cada uno de nosotros hacer todo lo que podamos en nuestra esfera de influencia para preservar la dignidad y el respeto que cada hijo e hija de Dios merece. En realidad, la dignidad humana presupone el respeto por nuestras diferencias. Considerando los lazos sagrados que nos unen a Dios como sus hijos e hijas, esta guía profética dada por el presidente Nelson es sin duda un paso fundamental para construir puentes de comprensión en lugar de crear muros de prejuicio y segregación entre nosotros. Sin embargo, como advirtió Pablo a los Efesios, debemos reconocer que para lograr ese propósito se requerirá hacer esfuerzos personales y colectivos para actuar con humildad, mansedumbre y paciencia hacia los demás. Hay una historia de un rabino judío que disfrutaba del amanecer con los amigos a quienes le preguntó: ¿cómo saben cuándo ha terminado la noche y comenzado un nuevo día? Uno de ellos respondió: cuando al mirar al este puedes distinguir una oveja de una cabra. El otro contestó: cuando al mirar al horizonte puedes distinguir un olivo de una higuera. Luego se volvieron hacia el sabio rabino y le hicieron la misma pregunta. Después de mucho reflexionar, respondió: cuando al mirar al este puedes ver el rostro de una mujer o el de un hombre y decir: ella es mi hermana, él es mi hermano. Mis queridos amigos, puedo asegurarles que la luz de un nuevo día brilla más en nuestra vida cuando vemos y tratamos a nuestros semejantes con respeto y dignidad y como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Durante su ministerio terrenal, Jesús ejemplificó ese principio de manera perfecta porque anduvo haciendo bienes a todas las personas, invitándolas a venir a Él y a participar de su bondad, sin importar su origen, clase social o características culturales. Él ministró, sanó y siempre estuvo atento a las necesidades de todas las personas, en especial de aquellas que en ese momento eran consideradas diferentes o eran menospreciadas o excluidas. No rechazó a nadie, sino que a todos trató con equidad y amor, porque los veía como sus hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre. Una de las ocasiones más notables en que eso ocurrió fue cuando el Salvador viajó a Galilea, tomando a propósito la ruta que pasaba por Samaria. Jesús entonces decidió sentarse junto al pozo de Jacob a descansar. Mientras estaba allí, una mujer samaritana se acercó para llenar de agua su cántaro. En su omnisciencia, él le dijo: «Dame de beber». Ella se sorprendió de que un judío le pidiera ayuda a una mujer samaritana y expresó su sorpresa diciendo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Pero Jesús, dejando a un lado las arraigadas tradiciones de animosidad entre samaritanos y judíos, ministró con amor a esa mujer, ayudándola a comprender quién en verdad era Él, es decir, el Mesías que declararía todas las cosas y cuya venida ella estaba esperando. El impacto de ese tierno ministerio hizo que la mujer corriera a la ciudad para anunciar a la gente lo que había sucedido, diciendo: ¿no será este el Cristo? Siento una profunda compasión por quienes han sido maltratados, menospreciados o perseguidos por personas insensibles y desconsideradas, porque durante mi vida he visto de cerca el dolor que las personas buenas sufren cuando las juzgan o rechazan por hablar, verse o vivir de manera diferente.
También siento verdadera tristeza en el corazón por aquellos cuya mente permanece ofuscada, cuya visión es limitada y cuyo corazón permanece endurecido por la creencia en la inferioridad de aquellos que son diferentes a ellos. Su visión limitada de los demás, de hecho, les impide ver quiénes son como hijos de Dios. Como han predicho los profetas, vivimos en tiempos peligrosos previos a la segunda venida del Salvador. El mundo en general está polarizado por fuertes divisiones que se acentúan con las tendencias raciales, políticas y socioeconómicas. Tales divisiones a veces terminan influyendo en la forma de pensar y actuar de las personas en relación con sus semejantes. Por esta razón, no es poco común ver que hay personas que califican de inferiores la forma de pensar, actuar y hablar de otras culturas, razas y etnias, utilizando ideas preconcebidas, erradas y a menudo sarcásticas, y generando actitudes de desprecio, indiferencia, falta de respeto e incluso prejuicios en contra de ellas. Tales actitudes tienen sus raíces en el orgullo, la arrogancia, la envidia y los celos, características de naturaleza carnal que son totalmente contrarias a los atributos semejantes a los de Cristo. Esa conducta es impropia para quienes se esfuerzan por llegar a ser sus discípulos verdaderos. De hecho, no hay lugar para pensamientos o actos prejuiciosos en la comunidad de los santos. Como hijos e hijas del convenio, podemos ayudar a eliminar ese tipo de comportamiento al ver las diferencias aparentes que existen entre nosotros con los ojos del Salvador y basándonos en lo que tenemos en común, es decir, nuestra identidad y afinidad divinas. Además, podemos esforzarnos por vernos reflejados en los sueños, esperanzas, tristezas y sufrimientos de nuestro prójimo. Como hijos e hijas de Dios, todos somos compañeros de viaje, iguales en nuestro estado imperfecto y en nuestra capacidad de crecer. Se nos invita a caminar juntos, pacíficamente, con el corazón lleno de amor hacia Dios y todos los hombres, o como señaló Abraham Lincoln, sin malicia hacia nadie y con caridad para todos. ¿Han meditado en cómo el principio de respeto por la dignidad humana y la igualdad se demuestran mediante la manera sencilla en que nos vestimos en la casa del Señor? Todos vamos al templo unidos en un propósito y llenos del deseo de estar puros y santos en su santa presencia. Vestidos de blanco, todos somos recibidos por el Señor mismo, como sus amados hijos, hombres y mujeres de Dios, progenie de Cristo. Se nos da el privilegio de realizar las mismas ordenanzas, hacer los mismos convenios, comprometernos a vivir vidas más elevadas y santas y recibir las mismas promesas eternas. Unidos en propósito, nos vemos uno a otros con nuevos ojos y en unidad celebramos nuestras diferencias como divinos hijos e hijas de Dios. Hace poco ayudé a guiar a dignatarios y funcionarios gubernamentales en el programa de Puertas Abiertas del Templo de Brasilia, Brasil. Me detuve en el área de los vestidores con el vicepresidente de Brasil y conversamos sobre la ropa blanca que todos usamos en el templo. Le expliqué que el uso universal de ropa blanca simboliza que todos somos iguales ante Dios y que en el templo nuestra identidad no era la de vicepresidente de un país o la de líder de una iglesia, sino nuestra identidad eterna como hijos de un amoroso Padre Celestial. El río Iguazú fluye por el sur de Brasil y desemboca en una meseta que forma un sistema de cascadas conocidas mundialmente como las Cataratas del Iguazú, una de las creaciones más hermosas e impresionantes de Dios en la tierra, considerada una de las 7 maravillas del mundo. Un caudal colosal de agua confluye en un solo río y luego se separa formando cientos de cataratas incomparables. Metafóricamente hablando, este sistema fenomenal de cascadas es un reflejo de la familia de Dios en la tierra, porque compartimos el mismo origen y sustancia espirituales, derivados de nuestro legado y afinidad divinos.
Sin embargo, cada uno de nosotros fluye en diferentes culturas, etnias y nacionalidades, con diferentes opiniones, experiencias y sentimientos. A pesar de eso, avanzamos como hijos de Dios y como hermanos y hermanas en Cristo, sin perder la conexión divina que nos hace un pueblo único y una comunidad querida. Ruego que armonicemos nuestro corazón y mente con el conocimiento y testimonio de que todos somos iguales ante Dios, que todos estamos totalmente investidos con el mismo potencial y legado eternos, que disfrutemos más de la afinidad espiritual que existe entre nosotros y valoremos los diferentes atributos y variados dones que todos tenemos. Si así lo hacemos, les prometo que fluiremos a nuestra propia manera como el agua de las cataratas del Iguazú, sin perder la divina conexión que nos identifica como un pueblo singular, los hijos e hijas de Cristo y herederos del reino de Dios. Les testifico que si continuamos fluyendo de ese modo durante la vida terrenal, un nuevo día comenzará con una nueva luz que alumbrará nuestra vida e iluminará las maravillosas oportunidades de valorar más la diversidad creada por Dios entre sus hijos y ser más plenamente bendecidos por ella. Ciertamente nos convertiremos en instrumentos en sus manos para fomentar el respeto y la dignidad entre todos sus hijos y hijas. Dios vive. Jesús es el Salvador del mundo. El presidente Nelson es el profeta de Dios en nuestros días. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. People and a beloved community. My dear brothers and sisters, may we align our hearts and minds with the knowledge and testimony that we are all equal before God, that we are all fully endowed with the same eternal potential and inheritance. May we enjoy more the spiritual kinship that exists between us and value the different attributes and varied gifts we all have. If we do so, I promise you that we will flow in our own way, as does the water of the Iguazu Falls, without losing our divine connection that identifies us as a peculiar people, the children of Christ and heirs of the kingdom of God. I testify to you that as we continue to flow this way during our mortal life, a new day will begin with a new light that will brighten our lives and illuminate wonderful opportunities to value more and be more fully blessed by the diversity created by God among His children. We will surely become instruments in His hands to promote respect and dignity among all His sons and daughters. God lives. Jesus is the Savior of the world. President Nelson is the prophet of God in our day. I bear witness of these truths in the sacred name of Jesus Christ. Amen. Amen. Let
Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, a la conclusión de esta sesión, de esta conferencia, estamos muy agradecidos por todos los mensajes que hemos recibido y que hemos escuchado. Estamos agradecidos por tu Evangelio y por la verdad restaurada. También por profetas, videntes y reveladores, y por la guía que recibimos de ellos para nuestras vidas. Estamos agradecidos por tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio eterno por nosotros, por tu amor, por tu ayuda, y que esto se vaya con nosotros y que la inspiración y pensamientos que hemos recibido esté con nosotros. Rogamos tus bendiciones por el presidente Russell M. Nelson y Jeffrey Holland y los miembros de la primera presidencia y el Consejo de los 12. Te amamos, Padre, y rogamos por fortalecimiento, que podamos ir de acuerdo con tus enseñanzas que hemos recibido hoy. Ayúdanos a no solo ser oidores, sino que también hacedores de tu palabra. Y decimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro compuesto por jóvenes adultos solteros que residen en el condado de Utah.